Brida Paulo Coelho, parte 31. Vine a pedir disculpas, dijo la joven. Estaban en el mismo lugar donde se habían encontrado la otra vez. Las piedras quedaban al lado derecho de la montaña, desde donde se veía el inmenso valle. A veces pienso una cosa y hago otra, continuó. Pero si algún día ya sentiste el amor, sabes cuánto cuesta sufrir por él. Sí, lo sé, respondió el mago. Era la primera vez que él hablaba de su vida particular. Tenías razón respecto del punto luminoso. La vida pierde un poco su gracia. Descubrí que la búsqueda puede ser tan interesante como el encuentro. Siempre que se venza el miedo, es verdad. Y Brida se alegró al saber que también él, con todo lo que conocía, continuaba sintiendo miedo. Pasearon durante toda la tarde por el bosque cubierto de nieve. Conversaron sobre plantas, sobre el paisaje y sobre las formas en que las arañas acostumbraban a extender las telas en aquella región. A cierta altura encontraron un pastor que iba a guardar su rebaño de ovejas. «Hola, Santiago», el mago saludó al pastor. Después se giró hacia ella. «Dios tiene una predilección especial por los pastores. Son personas acostumbradas a la naturaleza, al silencio, a la paciencia. Poseen todas las virtudes necesarias para comulgar con el universo. Hasta aquel instante no habían tocado esos temas, y Brida no quería anticipar el momento adecuado. Volvió a conversar sobre su vida y sobre lo que acontecía en el mundo. Su sexto sentido la alertó para evitar el nombre de Lorenz. No sabía lo que estaba sucediendo, no sabía por qué el mago le dedicaba tanta atención, pero necesitaba mantener encendida esta llama. Poder en maldición, había dicho Wicca. Tenía un objetivo y él era el único que podía ayudarla a conseguirlo. Pasaron entre algunos corderos, que dejaban con sus patas un gracioso camino en la nieve. Esta vez no había pastor, pero los corderos parecían saber a dónde ir y lo que deseaban encontrar. El mago permaneció largo tiempo contemplando a los animales como si estuviera delante de algún gran secreto de la tradición del sol, que Brida no conseguía entender. A medida que la luz del día se iba apagando también el sentimiento de terror y respeto que se apoderaba de ella siempre que encontraba a aquel hombre. Por primera vez estaba tranquila y confiada a su lado. Tal vez porque no precisase ya demostrar sus dones. Ya había escuchado la voz, y su ingreso en el mundo de aquellos hombres y mujeres era apenas una cuestión de tiempo. También ella pertenecía al camino de los misterios, y a partir del momento en que escuchó la voz, el hombre que estaba a su lado formaba parte de su universo. Tuvo ganas de tomarle las manos y pedirle que le explicase algo de la tradición del sol, de la misma manera que acostumbraba pedir a Lorenz que le hablara de las estrellas antiguas. Era una manera de decir que estaban viendo la misma cosa, desde ángulos diferentes. Algo le decía que él necesitaba esto, y no era la voz misteriosa de la tradición de la luna, sino la voz inquieta, a veces tonta, de su corazón. Una voz que no acostumbraba a escuchar mucho, ya que siempre la conducía por caminos que no conseguía entender. Aún así, las emociones eran caballos salvajes y pedían ser oídos. Brida dejó que corriesen libres por algún tiempo hasta que se cansaran. Las emociones contaban lo bonita que sería aquella tarde si ella estuviera enamorada de él, porque cuando se enamoraba era capaz de aprenderlo todo y conocer cosas que ni osaba pensar, porque el amor era la llave para la comprensión de todos los misterios. Imaginó muchas escenas de amor hasta que asumió de nuevo el control de sus emociones. Entonces se dijo a sí misma que jamás podría amar a un hombre como aquel, porque él entendía el universo y todos los sentimientos humanos quedaban pequeños cuando se veían a distancia. Llegaron a las ruinas de una vieja iglesia. El mago se sentó en uno de los varios montículos de piedra labrada que se esparcían por el suelo. Brida limpió la nieve en la barandilla de una ventana. Debe ser bonito vivir aquí, pasar los días en un bosque y por la noche dormir en una casa templada, dijo ella. Sí, es bonito. Conozco el canto de los pájaros, sé leer las señales de Dios,
Aprendí la tradición del sol y la tradición de la luna. Pero estoy solo, tuvo ganas de decir, y de nada sirve comprender el universo entero cuando se está solo. Allí, frente a él, recostada en una barandilla de una ventana, estaba su otra parte. Podía ver el punto de luz encima de su hombro izquierdo, y lamentó haber aprendido las tradiciones. Porque quizá hubiese sido aquel punto el que había hecho que se enamorase de aquella mujer. Ella es inteligente. Presintió el peligro antes y ahora no quiere saber nada de los puntos luminosos. Oí a Midón. Wicca es una excelente maestra. Era la primera vez que tocaba el asunto de la magia aquella tarde. Esta vez te enseñará los misterios del mundo, los misterios que están presos en el tiempo y que son llevados de generación en generación por las hechiceras. Habló sin prestar atención a sus propias palabras. Estaba intentando recordar cuándo encontró su otra parte por primera vez. Las personas solitarias pierden el sentido del tiempo. Las horas son largas y los días interminables. Aún así, sabía que habían estado juntos tan solo 2 veces. Brida estaba aprendiendo todo muy rápido. Conozco los rituales y me iniciaré en los grandes misterios cuando llegue el equinoccio. Volvía a ponerse en tensión. Existe, no obstante, una cosa que aún no sé, la fuerza que todos conocen, que reverencian como un misterio. El mago entendió por qué ella había venido aquella tarde. No fue solo para pasear entre los árboles y dejar 2 senderos de pies en la nieve, senderos que se aproximaban a cada minuto. Brida se ajustó el cuello del abrigo en torno al rostro. No sabía si estaba haciendo aquello porque el frío era más fuerte cuando se deja de caminar o porque quería esconder su nerviosismo. Quiero aprender a despertar la fuerza del sexo. Los 5 sentidos, dijo finalmente. Wicca no toca este tema. Dice que así como yo descubrí la voz, descubriré también esto. Se quedaron unos minutos en silencio. Ella pensaba si debía estar hablando de esto justamente en las ruinas de una iglesia, pero recordó que existían muchas maneras de trabajar la fuerza. Los monjes que vivieron allí trabajaron por la abstinencia y entenderían lo que ella estaba intentando decir. He buscado todas las maneras. Presiento que existe un truco, como aquel truco del teléfono que ella usó en el tarot. Algo que Wicca no quiso mostrarme. Me parece que ella aprendió de la manera más difícil y quiere que yo pase por las mismas dificultades. ¿Fue por esto por lo que me buscaste?, interrumpió el mago. Brida miró el fondo de sus ojos. Sí, le contestó. Esperó que la respuesta lo convenciese, pero desde el momento en que lo había encontrado ya no estaba tan segura. El camino por el bosque nevado, la luz del sol reflejada en la nieve, la conversación despreocupada sobre las cosas del mundo, todo aquello había hecho que sus emociones galopasen como caballos salvajes. Tenía que convencerse de nuevo que estaba allí solo en busca de un objetivo y que lo conseguiría de cualquier forma, porque Dios había sido mujer antes de ser hombre. El mago se levantó del montículo de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la única pared que aún permanecía entera. En medio de esta pared había una puerta, y él se apoyó en el umbral. La luz de la tarde daba en sus espaldas. Brida no conseguía ver su rostro. Existe una cosa que Wicca no te enseñó, dijo el mago. Puede haber sido por olvido, puede haber sido también porque quería que lo descubriese sola. Pues estoy aquí, descubriendo sola, dijo Brida. Y se preguntó a sí misma si en el fondo no era exactamente este el plan de su maestra, conseguir que ella encontrase a aquel hombre. Voy a enseñarte, dijo el mago finalmente. Ven conmigo. Brida, Paulo Coelho, parte número 32. Caminaron hasta un lugar donde los árboles eran más altos y fuertes. Brida se fijó en que algunos de ellos había escaleras rústicas atadas a los troncos. En lo alto de cada escalera había una especie de cabaña. Aquí deben vivir los ermitaños de la tradición del sol, pensó. El mago examinó cuidadosamente cada cabaña, se decidió por una y pidió a Brida que subiese junto a él. Ella comenzó a subir. En medio del camino sintió miedo, pues una caída podía ser fatal. Aún así,
Decidió seguir adelante. Estaba en un lugar sagrado, protegido por los espíritus del bosque. El mago no había pedido permiso, pero tal vez en la tradición del sol esto no fuese necesario. Cuando llegaron a lo alto, ella dio un largo suspiro. Había vencido uno más de sus miedos. «Es un buen lugar para enseñarte el camino», dijo el mago. «Un lugar de emboscada». «¿Un lugar de emboscada?» «Son cabañas de cazadores. Tienen que ser altas para que los animales no sientan el olor del hombre. Durante todo el año dejan comida aquí. Acostumbran a la caza a venir siempre a este lugar hasta que un buen día la matan». Brida notó que había cartuchos vacíos en el suelo. Estaba intimidada. «Mira hacia abajo», dijo él. No había espacio suficiente para 2 personas y su cuerpo casi tocaba el de él. Se levantó y miró hacia abajo. El árbol debía ser el más alto de todos, y ella podía ver las copas de los otros árboles, el valle, las montañas cubiertas de nieve en el horizonte. Era un lugar lindo. Él no tenía por qué decir que era un lugar de emboscada. El mago removió el techo de lona de la cabaña y de repente el lugar fue inundado por los rayos del sol. Hacía frío y le pareció a Brida que estaban en un lugar mágico, en el fin del mundo. Sus emociones querían cabalgar de nuevo, pero ella tenía que mantener el control. «No era necesario traerte aquí para explicarte lo que quieres saber», dijo el mago, «pero quise que conocieras un poco más este bosque. En el invierno, cuando caza y cazador están lejos, acostumbro subir a estos árboles y contemplar la tierra». Realmente estaba queriendo compartir su mundo con ella. La sangre de Brida comenzó a correr más rápida. Se sentía en paz, entregada a uno de aquellos momentos de la vida en que la única alternativa posible es perder el control. Toda la relación del hombre con el mundo se hace a través de los 5 sentidos. Sumergirse en el mundo de la magia es descubrir sentidos desconocidos, y el sexo nos empuja hacia algunas de estas puertas. Había cambiado súbitamente el tono. Parecía un profesor dando clase de biología a un alumno. Tal vez sea mejor así, pensó ella, sin estar muy convencida. No importa si estás buscando la sabiduría o el placer en la fuerza del sexo. Siempre será una experiencia total, porque es la única actividad del hombre que afecta, o debería afectar, a los 5 sentidos de forma simultánea. Todos los canales con el prójimo quedan conectados. En el momento del orgasmo, los 5 sentidos desaparecen y penetramos en el mundo de la magia. Ya no somos capaces de ver, de escuchar, de sentir el sabor, el tacto, el olor. Durante aquellos largos segundos, todo desaparece. Un éxtasis ocupa su lugar. Un éxtasis absolutamente igual al que los místicos alcanzan tras años de renuncia y disciplina. Brida tuvo ganas de preguntar por qué los místicos no lo buscaban a través del orgasmo, pero se acordó de los descendientes de los ángeles. Lo que empuja a la persona hacia este éxtasis son los 5 sentidos. Cuanto más fuertemente sean estimulados, más fuerte será el empujón, y tu éxtasis será más profundo. ¿Entiendes? Claro, ella estaba entendiendo todo, y afirmó con la cabeza. Pero esta pregunta la dejó más distante. Le hubiera gustado que él estuviese a su lado, como cuando caminaban por el bosque. «Es tan solo eso», dijo él. «Pero esto lo sé, e incluso así no lo consigo». Brida no podía hablar de Lawrence. Presentía que era peligroso. «Me dijiste que existía un modo de alcanzarlo». Estaba nerviosa. Las emociones comenzaban a cabalgar y ella estaba perdiendo el control. El mago miró nuevamente el bosque allá abajo. Brida se preguntó a sí misma si también él estaba luchando contra las emociones, pero no quería y no debía creer en lo que estaba pensando. Ella sabía lo que era la tradición del sol. Ella sabía que sus maestros enseñaban a través del espacio, del momento. Pensó en esto antes de buscarlo. Imaginó que podían estar juntos, como estaban ahora, sin nadie cerca. Así eran los maestros de la tradición del sol, siempre enseñando a través de la acción y nunca dejando que la teoría fuera más importante. Había pensado todo esto antes de venir al bosque, y vino incluso así, porque ahora su camino era más importante que cualquier cosa.
Tenía que continuar la tradición de sus muchas vidas. Pero él se estaba comportando como Wicca, que apenas hablaba de las cosas. Enséñame, dijo ella otra vez. El mago tenía los ojos fijos en las copas deshojadas y cubiertas de nieve. Podía, en aquel momento, olvidar que era su maestro. Sabía que la otra parte estaba frente a él. Podía hablar de la luz que estaba viendo. Ella lo creería, y el reencuentro estaba consumado. Aunque saliera llorando e indignada, acabaría volviendo, porque él estaba diciendo la verdad. Y así como él necesitaba de ella también necesitaba de él. Era esta la sabiduría de las otras partes. Una nunca dejaba de reconocer a la otra. Pero él era un maestro, y un día, en una aldea de España, había hecho un juramento sagrado. Entre otras cosas, este juramento decía que ningún maestro podía inducir a nadie a hacer una elección. Cometió este error una vez, y por este motivo estuvo años exiliado del mundo. Ahora era diferente, incluso así no quería arriesgarse. Puedo renunciar a la magia por ella, pensó durante unos instantes, y luego se dio cuenta de lo absurdo de su pensamiento. No era este tipo de renuncia lo que el amor necesitaba. El verdadero amor permitía que cada uno siguiese su propio camino, sabiendo que esto jamás alejaba a las partes. Tenía que tener paciencia, tenía que continuar mirando a los pastores y sabiendo que más pronto o más tarde los dos estarían juntos. Esta era la ley. Creería en ello toda su vida. Lo que pides es sencillo, dijo él finalmente. Continuaba dominándose. La disciplina había vencido. Haz que cuando tocas al otro, los 5 sentidos ya estén funcionando, porque el sexo tiene vida propia. A partir del momento en que comienza, ya no lo puedes controlar. Es él el que pasa a controlarte. Y lo que tú cargaste sobre él, tus miedos, tus deseos, tu sensibilidad, permanecerá todo el tiempo. Por eso las personas se vuelven impotentes. En el sexo lleva a la cama solo el amor, y los 5 sentidos ya están funcionando. Solo así experimentarás la comunión con Dios. Brida contempló los cartuchos diseminados por el suelo. No demostró nada de lo que estaba sintiendo. Finalmente ya sabía el truco, y se dijo a sí misma que era lo único que le interesaba. Esto es todo lo que puedo enseñarte. Ella continuaba inmóvil. Los caballos salvajes estaban siendo domados por el silencio. Respira 7 veces tranquilamente. Haz que tus 5 sentidos estén funcionando antes del contacto físico. Da tiempo al tiempo. Era un maestro de la tradición del sol. Había superado una nueva prueba. Su otra parte estaba también haciendo que él aprendiese muchas cosas. Ya te he mostrado la vista desde aquí arriba. Ahora podemos bajar. Brida, Paulo Coelho, parte número 33. El sábado por la mañana Lorenz telefoneó. Vamos a dar un paseo, dijo. Vamos a las rocas. Brida preparó algo para comer y soportaron juntos casi 1 hora en un autobús con la calefacción defectuosa. Alrededor del mediodía llegaron al pueblo. Brida estaba emocionada. Durante su primer año de literatura en la facultad había leído mucho sobre el poeta que vivió allí en el siglo pasado. Era un hombre misterioso, gran conocedor de la tradición de la luna, que participó en sociedades secretas y había dejado en sus libros el mensaje oculto de aquellos que buscan el camino espiritual. Se llamaba W. B. Yeats. Se acordó de alguno de sus versos que parecían hechos para aquella mañana fría, con las gaviotas sobrevolando los barcos anclados en el pequeño puerto. Yo sembré mis sueños donde tú estás pisando ahora. Pisa suavemente, porque tú estás pisando mis sueños. Entraron en el único bar del lugar, tomaron un whisky para soportar mejor el frío y salieron en dirección a las rocas. La pequeña calle asfaltada pronto dio lugar a una subida y 1/2 hora después llegaron a lo que los habitantes locales llamaban falecias. Eran un promontorio compuesto de formaciones rocosas que acababan en un abismo frente al mar. Un camino circundaba las rocas. Andando sin prisa,
darían la vuelta entera a las Falecias en menos de 4 horas. Después, solo tenían que tomar el autobús y volver a Dublín. Brida estaba encantada con el programa. Por más emociones que la vida le estuviese reservando aquel año, siempre era difícil aguantar el invierno. Todo lo que hacía era ir al trabajo de día, a la facultad de noche y al cine los fines de semana. Ejecutaba los rituales siempre en las horas señaladas y danzaba conforme Wicca le había enseñado. Pero tenía ganas de estar en el mundo, salir de casa y ver un poco de naturaleza. El tiempo estaba nublado, las nubes bajas, pero el ejercicio físico y la dosis de whisky conseguían disfrazar el frío. El sendero era demasiado estrecho para que los que caminasen lado a lado se comunicaran. Lawrence iba adelante y Brida seguía algunos metros atrás. Era difícil conversar en estas circunstancias. Aun así, de vez en cuando conseguían intercambiar algunas palabras, lo suficiente para que uno sintiera que el otro estaba cerca, compartiendo la naturaleza que los rodeaba. Ella miraba con fascinación infantil el paisaje a su alrededor. Aquel escenario debía ser el mismo millares de años atrás, en una época en que no existían ciudades, ni puertos ni poetas, ni muchachas que buscaban la tradición de la luna. En aquel tiempo existían solamente las rocas, el mar estallando allí abajo y las gaviotas paseando por las nubes bajas. De vez en cuando, Brida miraba el precipicio y sentía un leve vértigo. El mar decía cosas que no comprendía. Las gaviotas trazaban diseños que no lograba acompañar. Aun así, miraba aquel mundo primitivo como si allí estuviese guardada, más que en todos los libros que leía o en todos los rituales que practicaba, la verdadera sabiduría del universo. A medida que se alejaban del puerto, todo lo demás iba perdiendo importancia. Sus sueños, su vida cotidiana, su búsqueda. Quedaba solo aquello que Wicca llamó la firma de Dios. Quedaba apenas en aquel momento primitivo, junto a las fuerzas puras de la naturaleza, la sensación de estar viva al lado de alguien que amaba. Después de casi 2 horas de camino, el sendero se ensanchó y decidieron sentarse juntos para descansar. No podían tardar mucho. El frío en breve se volvería insoportable y tendrían que moverse. Pero ella tenía ganas de quedarse por lo menos unos instantes al lado de él, mirando las nubes y escuchando el ruido del mar. Brida sintió el olor de la marejada en el aire y el sabor de la sal en la boca. Su rostro, pegado al abrigo de Lawrence, estaba caliente. Era un momento intenso, de existencia plena. Sus 5 sentidos estaban funcionando. En una fracción de segundo, ella pensó en el mago y lo olvidó. Todo lo que le interesaba ahora eran los 5 sentidos. Tenían que continuar funcionando. Allí estaba el momento. «Quiero hablar contigo, Lawrence». Lawrence murmuró algo, pero su corazón tuvo miedo. Mientras miraba las nubes y el precipicio, entendió que aquella mujer era la cosa más importante de su vida, que ella era una explicación al único motivo de aquellas rocas, de aquel cielo, de aquel invierno. Si ella no estuviese allí con él, no importaría que todos los ángeles del cielo descendiesen revoloteando para confortarlo. El paraíso no tendría ningún sentido. «Quiero decirte que te amo». Brida habló con suavidad, «porque tú me mostraste la alegría del amor». Sentíase plena, total, con todo aquel paisaje penetrando en su alma. Él comenzó a acariciarle los cabellos, y ella tuvo la certeza de que si corriese riesgos, podría experimentar un amor como jamás había sentido. Brida lo besó, sintió el gusto de su boca, el toque de su lengua, era capaz de percibir cada movimiento, y presentía que lo mismo pasaba con él, porque la tradición del sol se revelaba siempre a todos los que mirasen el mundo como si lo estuviesen viendo por primera vez. «Quiero amarte aquí, Lawrence». Él, en una fracción de segundo, pensó que estaban en un camino público, que alguien podía pasar, alguien suficientemente loco para andar por allí en pleno invierno. Pero quien fuese capaz de esto, también sería capaz de entender que ciertas fuerzas, una vez puestas en marcha, ya no pueden ser interrumpidas.
Introdujo sus manos bajo el suéter de ella y sintió los senos. Brida estaba completamente entregada. Todas las fuerzas del mundo penetraban por sus 5 sentidos y se transformaban en la energía que la invadía. Se tendieron en el suelo, entre las rocas, el precipicio, el mar, entre la vida de las gaviotas allí arriba y la muerte en las piedras allá abajo. Comenzaron a amarse sin miedo, porque Dios protegía a los inocentes. Ya no sentían frío. La sangre corría con tal velocidad que ella se arrancó parte de las ropas, y él la imitó. No había más dolor. Rodillas y espaldas se arañaban en el suelo pedregoso, pero aquello integraba y completaba el placer. Brida supo que el orgasmo se aproximaba, pero fue un sentimiento muy distante, porque ella estaba completamente unida al mundo. Su cuerpo y el cuerpo de Lawrence se mezclaban con el mar, las piedras, la vida y la muerte. Se quedó en ese estado el tiempo que fue posible, mientras otra parte suya percibía, aunque de forma muy vaga, que estaba haciendo cosas que jamás hiciera antes. Pero el reencuentro de sí misma con el sentido de la vida era la vuelta a los jardines del Edén. Era el momento en que Eva volvía a entrar en Adán, y las dos partes se transformaban en la creación. De repente ya no podía seguir controlando el mundo que la rodeaba. Sus 5 sentidos parecían querer soltarse, y no le sobraban fuerzas para retenerlos. Pero si un rayo sagrado la alcanzase, ella lo soltaría, y el mundo, las gaviotas, el sabor de la sal, la tierra áspera, el olor del mar, la visión de las nubes, todo desaparecería por completo. En su lugar aparecería una inmensa luz dorada que crecía y crecía hasta conseguir tocar la más distante estrella de la galaxia. Fue descendiendo lentamente de aquel estado, y el mar y las nubes volvieron a aparecer, pero todo estaba inmerso en una vibración de profunda paz, la paz de un universo que, aunque tan solo por unos instantes, pasaba a tener una explicación, porque ella estaba comulgando con el mundo. Había descubierto otro puente que unía lo invisible a lo visible, y nunca más iba a olvidar el camino.